Pero el tema fue la lluvia. Oscar, he escuchado muchas cosas y tú seguramente también, y he leído otras tantas. Max Verstappen quejándose de para qué carambas tenemos neumáticos de lluvia si no los vamos a ocupar. Me compartía hoy un buen amigo y compañero en el podcast de ESPN, que es José Antonio Cortés, que desde noviembre del 2022, Oscar, no se usan los neumáticos full wet. ¿Por qué? Porque nunca hay tanta lluvia cuando los autos están corriendo. Es decir, puede haber mucha lluvia, pero ya la Fórmula 1 no corre cuando hay tanta lluvia. Solamente cuando hay menos lluvia y cuando prácticamente está dejando de llover, pero el circuito está encharcado, cuando se usan los compuestos intermedios. Y por otra parte, Oscar, ya me alargué mucho, pero para poner un poco de contexto, decía Carlos Sainz en una entrevista que le hicieron en el Chiringuito en España, decía él que es muy peligroso correr en Spa con lluvia porque no ves nada. Y él alude a que los autos, estos autos modernos de la Fórmula 1, los actuales, vamos, y los neumáticos que usan son más grandes, más anchos, desplazan más agua, los difusores también lanzan más agua hacia atrás, con lo cual el auto que va atrás no ve absolutamente nada. Decía Carlos Sainz que no ves ni la luz roja del auto que está adelante. Y en el caso de que no veas nada, y si un auto queda trompeado delante de ti y tristemente o por mala suerte acabas impactando de lado al auto que está detenido ahí a mitad de la pista, puede ser un accidente fatal. ¿Qué opinas de esta decisión, Oscar, de no correr ya cuando hay mucha lluvia, como fue el caso en Spa-Francorchamps? Bueno, Javo, viste que en 2021, si no estoy mal, también pasó algo similar con en donde George Russell había logrado inclusive una buena clasificación en un Williams, cuando Russell todavía estaba formando parte de Williams. Y la lluvia fue animadora de esa pole position en aquel momento, o fue la variable que él logró aprovechar para colocarse primero, porque claramente Williams, si no lo está en esta época, mucho menos en aquel momento, estaba como para partir primero. ¿A qué voy con esto? Lamentablemente la Fórmula 1 ha evolucionado a un nivel en el cual parece alérgica totalmente a la lluvia y han anestesiado esta carrera los comisarios de pista hasta el punto en el cual decidieron correr sin lluvia. Eh, para mí estuvo mal porque el día sábado se preveía que el domingo iba a llover, todos los equipos lo sabían y muchos de los autos fueron configurados en ese momento. Oye, se entiende el tema de seguridad, sin duda alguna, pero cada vez que se toman este tipo de decisiones aparece en redes sociales aquel famoso video de Felipe Massa adelantándolo a Juan Pablo Montoya en 2008 y te dicen por qué en aquella época sí, que tampoco se veía nada y ahora no. Entonces, a partir de lo de Hubert, a partir de las cosas que han pasado con otros pilotos bueno, que han tenido accidentes graves, la Fórmula 1 está contenida, no quiere correr en lluvia. A pesar de que un Max Verstappen decía en el momento, no, no, yo sí quiero correr en lluvia, los demás no. Y yo creo que aquí se ha dado, valga la alusión, una tormenta perfecta. Comisarios que no se atreven a largar, a dar la largada, eso por un lado, perdón, y pilotos que ya no quieren correr con lluvia, no quieren correr ese riesgo de manejar con lluvia. Y lamentablemente esto va en desmedro del espectáculo, porque pareciera que no podemos tener ahora carreras pasadas por agua en grave. Y la verdad que el agua separa a los muchachos de los campeones. Recordemos que Max Verstappen, creo que era, si no me equivoco, Ayrton Senna que decía que la lluvia era una gran igualadora, Sí. porque, porque igualaba a todos los autos, pero separaba y distinguía a los pilotos. Bueno, eso no lo pudimos ver. No pudimos ver el chance de que Max Verstappen con un auto lento ganara. No pudimos ver el chance de que un Lewis Hamilton con un auto también lento llegara más arriba. O sea, hubo espectáculo que se decidió sacrificar y bueno, en España sabemos que siempre llueve. Esto no tomó por sorpresa a nadie, pero manejaron la carrera de una manera en la cual para mí le han colocado anestesia a la Fórmula 1 moderna y prácticamente ya tendrían que sincerar y decir, mira, con lluvia no corremos, punto. Porque esperaron hasta que escampó para Sí, poder salir. sí, tal cual. Me gustó como
cómo calificas como anestesiar la carrera. Y sí, creo que es una buena forma de describir lo que ocurrió. Y este dato que compartíamos, desde noviembre del 22 no se corre con lluvia, o sea, no se usan los neumáticos full wet y no se van a usar porque para que se usen tiene que haber mucha lluvia y como la Fórmula 1 ya no corre con mucha lluvia, pues no los vamos a ver. Sí, tiene razón. Además, cuando empezaban a correr ya, prácticamente ya no había lluvia, había todavía agua en la pista, pero ya no estaba lloviendo. Es un buen tema y efectivamente, hace años, y no estamos diciendo nada que seguramente ustedes no sepan, se corría en condiciones iguales, de mucha lluvia, pero con condiciones de seguridad más riesgosas, Oscar. Con los Sí, autos, con estos como tanques de combustible prácticamente al lado, ibas montado en medio de un tanque de gasolina que podría explotar, decía alguna vez Héctor Alonso Rebaque, el mexicano que corrió la Fórmula 1 antes que Checo, el último en correrlo antes que Checo Pérez, que ibas montado en una bomba de tiempo. Y además, ahora, desde hace algunos años, vamos, estos grandes escapes que hay en las pistas, porque hasta hace algunos años te ibas en una curva y te impactabas con el muro o con un riel. Ahora no, ahora tienes espacio y trampas de arena o de grava que hacen que se atore ahí el auto. Es decir, tienen el halo o el halo, que también se usa ahora. Es decir, ya hay más elementos de seguridad. Y es que es difícil, Oscar, cuando se trata de hablar de la seguridad de los pilotos, es difícil desdeñarla, ¿no? Decir, no, hombre, no, a ver, lo entiendo, ¿eh? Pero también leí otra cosa por ahí en redes que decía, claro, como ustedes no son los que están arriesgando el pellejo, no están a bordo de un auto, es muy fácil decir, que se suban los otros, que se suban a correr. Yo no lo hago, pero ellos que lo hagan. Entonces entiendo esta parte. Y yo creo, Oscar, que de eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Ni tú, no me refiero a ti y a mí, porque creo que los claro. dos estamos en la misma situación de que deberían correr con condiciones de lluvia, porque es la naturaleza también de este deporte. Es un deporte peligroso, por supuesto que es un deporte peligroso, pero si estos incidentes que ocurren de vez en vez obligan a que se detenga el espectáculo, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé, Oscar, también si imagínate un escenario posible donde se hubiera decidido largar la carrera con lluvia, algo que va a ser muy difícil que volvamos a ver, pero bueno, un escenario así, imaginemos, que se decide largar la carrera con lluvia y que se presenta un accidente grave. Entonces, el director de carrera iba a ser señalado culpable por largar una carrera cuando no había opciones o condiciones de seguridad. Entonces, es a lo que le tienen miedo, Oscar. Nadie quiere tomar el riesgo de decir, sí, yo autoricé que se corriera esta carrera. Nadie, Oscar, se quiere hacer cargo. Sin duda. Ese es uno de los grandes diferenciales de los comisarios con el difunto Charles Whiting. Uh -huh. Hubiera dicho que sí, con millones de veces. Era alguien más vieja escuela y que podía de alguna forma tomar ese tipo de decisiones difíciles. A los pilotos de Fórmula 1 en una época, cuando era la época de los grandes premios, antes inclusive de llamarse Fórmula 1, hablo del 50 hacia atrás, le llamaban los caballeros de riesgo. Eh, Uh -huh. los caballeros del riesgo porque verdaderamente de cuando en vez alguien perdía la vida. Por supuesto que no queremos que el deporte pase por esa fase, pero hoy en día yo escuchaba a algunos que decían, estamos en la era de las mejores llantas, estamos en la era de la mejor seguridad, estamos en la era del halo, como tú lo decías, estamos en esa era, porque antes sí y ahora no? También puedo hacer ese planteo de alguna forma, ¿no? Eh, y yo creo que también esto juega mucho con el límite presupuestario. Los equipos no quieren tener accidentes, destruir autos, tener que sacar de ese presupuesto porque antes no había el cap ese que corta el presupuesto Claro. y entonces nadie quiere correr la responsabilidad. Los pilotos no quieren manejar con lluvia, tener un accidente, los equipos no quieren tener que pagar millones de dólares en la reparación de un auto y el director de seguridad no quiere poner el pulgar para arriba y que después se muera alguien. Entonces es una cadena de cosas
en la que parecieran que todo el mundo está de acuerdo en no correr con lluvia, pero ¿Sí? bueno, estamos privando de un espectáculo que antes formaba parte del calendario, en donde le daba la chance justamente a un Hülkenberg a subirse un Claro, poco, le daba hace no mucho, Max Verstappen en Brasil el año pasado lograba ganar la carrera partiendo 16 porque permitieron correr en lluvia. Entonces, este tipo de cosas definitivamente lo que hace es que en esas condiciones climáticas nadie dice que sí, nadie se anima y tenemos una carrera que cada vez más es más predecible. Por supuesto, por eso pasó lo que tú estabas diciendo. Un 1-2 de McLaren que a nadie sorprendió, que si hubiesen corrido con agua, quizás el ganador de la claro. carrera era Hamilton o Hülkenberg o mismo Bortoleto, no lo sé, por decir a alguien, ¿no? Sí, es cierto, las cosas cambian cuando hay lluvia y esto que decías que la lluvia es el gran ecualizador o igualador, pues ahí está y lamentablemente no se está aprovechando para una Fórmula Uno que se ha vuelto más precavida y que no quiere correr riesgos, se vuelve predecible, como lo decías, y esto va en detrimento del espectáculo. Esto es así, ni hablar, tristemente es así. Pero bueno, sí creo que esto va a seguir ocurriendo. No pienso que vayan a cambiar las condiciones. No pienso que Max Verstappen o las quejas de Max Verstappen vayan a ser escuchadas y digan, no, ¿saben qué? Tiene razón, Max, vamos a correr con lluvia, muchachos, porque ya el 4 veces campeón del mundo se quejó. Esto no va a ocurrir.